En un lujoso restaurante ubicado en el corazón de Madrid, donde los manteles eran de lino blanco y las copas brillaban como diamantes bajo la luz tenue, un hombre de traje impecable y reloj suizo se sentó en una mesa reservada para él con días de antelación. Era Arturo del Valle, un multimillonario discreto, conocido por su genio en los negocios pero también por su carácter enigmático. Nadie sabía realmente mucho sobre su vida personal, excepto que nunca hablaba de su familia ni de su pasado. Esa noche, Arturo parecía más pensativo de lo normal. Revolvía lentamente su copa de vino tinto mientras observaba a los comensales alrededor, pero su mirada se detuvo de pronto cuando la camarera que lo atendía se acercó con una sonrisa amable. Era joven, no más de 25 años, con una sencillez que contrastaba con la opulencia del lugar. Se llamaba Lucía. Mientras le servía el plato principal, sus ojos se fijaron en la mano izquierda de Arturo. Él llevaba un anillo antiguo, de oro con una piedra esmeralda en el centro y detalles que parecían tallados a mano. Lucía, sin pensarlo dos veces, comentó con una voz cargada de sorpresa. «Ese anillo, mi madre tiene uno igual». Arturo alzó la vista con lentitud, como si esas palabras hubieran desbloqueado un recuerdo enterrado. Durante unos segundos, no dijo nada. Lucía sintió que quizá había sido demasiado directa, pero antes de que pudiera disculparse, Arturo preguntó con voz grave. «¿Cómo se llama tu madre?» «Elena. Elena Márquez». El silencio que siguió fue absoluto. Arturo dejó caer lentamente los cubiertos, como si el nombre le hubiera golpeado el alma. Se recostó en la silla, mirándola fijamente, y murmuró. «Eso es imposible». Lucía no comprendía su reacción. Arturo le pidió que se sentara, cosa que jamás había hecho con ningún empleado del restaurante. Ella dudó un segundo, pero algo en su mirada la convenció. Él sacó su billetera y extrajo una vieja fotografía doblada por las esquinas. Se la mostró. Era una mujer joven, de ojos almendrados y sonrisa tímida. Lucía se quedó sin aliento. «Es mi madre». «Pero, esto es de hace años». Arturo asintió con los ojos vidriosos. «Esa foto la tomé yo. Elena, fue el amor de mi vida. Éramos jóvenes, y yo no era nadie entonces. Me fui a Londres a perseguir mis sueños, prometiéndole que volvería. Pero el destino, o quizá mi ambición, me alejó para siempre». Lucía sintió un nudo en el estómago. «Mi madre nunca quiso hablar de mi padre. Decía que era una historia triste, que prefería que yo no supiera». «¿Tu padre?», preguntó Arturo, con la voz quebrada. «Nunca lo conocí. Ella me crió sola. Siempre me dijo que yo tenía los ojos de alguien a quien había amado profundamente». Los ojos de Arturo comenzaron a llenarse de lágrimas. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, intentando controlar la emoción. «Lucía, ¿cuántos años tienes?» 24. La voz de Arturo se quebró por completo. Se giró lentamente, con una expresión mezcla de dolor y esperanza. 24 años. Yo me fui hace 25. Nunca volví. Pensé que era lo correcto. Me convencí de que Elena estaría mejor sin mí. Pero ahora no puedo ignorar lo que estoy sintiendo». Lucía se levantó, confundida, con la respiración entrecortada. «¿Está diciendo qué?». Arturo asintió, apenas con un gesto. «No puedo asegurarlo sin pruebas, pero, si lo que dices es cierto, si tu madre realmente tuvo ese anillo, y si tú naciste después de mi partida, entonces es posible». «Muy posible». Un silencio cargado de significado se apoderó del momento. Afuera, la ciudad seguía su curso, ignorante de que en aquel rincón iluminado por candelabros, dos vidas estaban a punto de cambiar para siempre. «Necesito verla», dijo Arturo de pronto. «¿Podrías llevarme con ella?». Lucía asintió, aún en shock, pero dentro de ella algo comenzaba a encajar. Las piezas del rompecabezas que su madre había evitado durante años empezaban a tener sentido. Esa misma noche, después de que Arturo pagara la cena, dejando una propina generosa como jamás antes, subieron juntos a un coche negro que él tenía esperando. Durante el trayecto, Lucía no podía dejar de observar a aquel hombre, intentando hallar en su rostro algún rasgo familiar. Pero más allá de lo físico, sentía una conexión difícil de explicar. Cuando llegaron al pequeño apartamento en las afueras de la ciudad,
Lucía se detuvo antes de abrir la puerta. No le he dicho nada a ella. No sé cómo va a reaccionar. Está bien. Yo tampoco sé cómo reaccionaré. Lucía abrió la puerta y encontró a su madre en la cocina, leyendo como siempre su novela de la noche. Elena alzó la vista, sonriente, pero esa sonrisa se desvaneció al ver al hombre que entraba detrás de su hija. Sus ojos se abrieron como platos, y el libro cayó al suelo. Arturo. Él avanzó lentamente, con los ojos brillando de emoción. Elena, han pasado tantos años, y aún sigues igual. Ella no respondió de inmediato. La emoción la desbordaba. Lucía los miraba, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces, Elena rompió el silencio. ¿Por qué volviste? Arturo miró a Lucía y luego a ella. Porque creo que tengo una hija, y ya no quiero perder más tiempo. Elena retrocedió un paso, tambaleándose ligeramente, como si esas palabras le hubieran arrancado el aire. Su mirada iba de Arturo a Lucía, intentando asimilar lo que estaba ocurriendo. El silencio era denso, cargado de años de secretos y emociones reprimidas. Arturo dio un paso más, pero se detuvo cuando vio que Elena se llevaba una mano al pecho. Elena, por favor, dime que no estoy loco. Dime que no he llegado tarde otra vez. Ella bajó la mirada, temblorosa. Sus labios se abrieron, pero las palabras no salían. Solo después de varios segundos de absoluto silencio, habló con voz apenas audible. Tú no sabías, yo tampoco supe cómo decírtelo. Cuando te fuiste, no quería retenerte. Tenía sueños tan grandes, una vida por delante. ¿Qué derecho tenía yo a cortarte las alas con una noticia que ni siquiera estaba segura de cómo manejar? Lucía observaba a su madre con una mezcla de asombro y comprensión. Nunca la había visto tan vulnerable. Elena se sentó en una de las sillas de la cocina, bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Arturo se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella. ¿Es cierto? ¿Lucía es mi hija? Elena levantó la cabeza, con los ojos bañados en lágrimas, y asintió en silencio. Lucía se quedó inmóvil. Todo dentro de ella parecía girar y detenerse al mismo tiempo. Había hecho esa observación inocente sobre un anillo, y ahora su vida estaba dando un vuelco que jamás habría imaginado. Siempre supe que algún día podrías volver, dijo Elena, con un hilo de voz. Pero también supe que tal vez nunca lo harías. Así que crié a Lucía con todo el amor que tenía, sin rencor, sin odio. Solo con el recuerdo de aquel joven que me prometió que volvería. Arturo tomó una de las manos de Elena entre las suyas. Perdóname. Me dejé cegar por el éxito, por la ambición. Pensé que podía construir algo primero, y luego regresar. Pero cada día que pasaba se volvía más difícil. Me convencí de que tú ya habrías seguido adelante, que habrías olvidado. Y me mentí a mí mismo para seguir caminando. Lucía, aún atónita, se acercó lentamente. Entonces, ¿tú eres mi padre? Arturo la miró, con los ojos brillando de emoción. Si me aceptas como tal, sí. Lo deseo con todo mi corazón. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en la pared, respirando hondo. Tantos años preguntándose de dónde venía, por qué su madre evitaba hablar del pasado, porque siempre había un vacío que no lograba llenar. Y ahora, ahí estaba. Su padre, de carne y hueso, arrodillado frente a su madre, pidiendo perdón. Necesito tiempo, dijo ella, con voz suave. Esto es demasiado. No te rechazo, solo, necesito entender. Arturo asintió con humildad. Lo comprendo. Solo saber que existes ya es más de lo que jamás esperé. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea para recuperar el tiempo perdido. Si me dejas. Elena se levantó, respirando hondo. Su voz recobró algo de firmeza. Arturo, ella es nuestra hija. Pero no puedes esperar que todo se solucione en una noche. Tienes que demostrarle quién eres. No el hombre de los negocios, no el millonario. Sino el ser humano que la abandonó sin saberlo. Arturo se puso de pie y asintió solemnemente. Haré lo que sea. Lucía, aún asimilando la tormenta emocional, se apartó unos pasos y se dirigió a su habitación, necesitaba espacio.
Cerró la puerta con suavidad y se sentó en su cama. Miró a su alrededor, las paredes decoradas con recuerdos de una vida simple, fotos con su madre, trofeos escolares, dibujos antiguos, todo aquello que había construido sin saber que faltaba una parte importante de su historia. Mientras tanto, en la cocina, Arturo y Elena permanecieron en silencio. Había tanto que decir, tantas heridas que aún dolían. Pero también había una extraña sensación de esperanza, como si el universo les hubiera dado una segunda oportunidad. ¿Alguna vez pensaste en buscarme?, preguntó él finalmente. Elena lo miró con una mezcla de ternura y reproche. Cada cumpleaños de Lucía, cada Navidad, cada noche que la vi dormir, pensaba en ti. Me preguntaba si aún estabas vivo, si habías encontrado la felicidad. Pero después de tantos años sin señales, entendí que debía soltar tu recuerdo, al menos en apariencia. Aunque nunca pude hacerlo del todo. Arturo desvió la mirada hacia la habitación donde Lucía se había encerrado. Tiene tu fuerza. Y tu mirada. Tiene tu obstinación. Y la misma forma de arrugar la frente cuando piensa demasiado, respondió Elena, esbozando una leve sonrisa. ¿Le hablaste alguna vez de mí? Nunca con nombre. Solo como una historia breve, le decía que había amado profundamente una vez, pero que la vida nos llevó por caminos distintos. Nunca quise que creciera odiando a alguien a quien no conocía. Arturo se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. He pasado mi vida rodeado de lujo, pero vacío por dentro. Algo siempre me faltaba. Y ahora entiendo qué era. Elena se cruzó de brazos, apoyándose en la mesa. El dinero no compra lo que perdiste, Arturo. Pero si eres sincero, si verdaderamente quieres ser parte de su vida, no será fácil, pero no es imposible. Arturo asintió con gravedad. Estoy dispuesto a enfrentar lo que venga. Solo quiero conocerla, ayudarla, estar ahí. No para llenar un vacío con regalos, sino con presencia. En ese momento, la puerta de la habitación de Lucía se entreabrió. Ella salió lentamente, con los ojos aún humedecidos pero decididos. Caminó hacia sus padres, sus verdaderos padres, y se quedó de pie frente a ellos. No puedo prometerte nada ahora, dijo mirando a Arturo. Pero sí puedo darte una oportunidad. Porque creo que merezco conocer mi historia. Y tú, tienes que contarla. Arturo sintió que el pecho se le abría. Una mezcla de alivio, gratitud y emoción lo invadió. Asintió en silencio, sin palabras, solo con los ojos. Lucía extendió la mano. Él la tomó con delicadeza, como si temiera romper algo frágil. Y en ese simple gesto, se selló el primer lazo de algo nuevo. No perfecto, pero real. Mañana tengo el día libre, añadió Lucía. Si quieres, podemos hablar más. Caminar, tomar un café, empezar desde lo básico. Nada me haría más feliz, respondió Arturo, y por primera vez en años, su sonrisa fue genuina. Elena los observaba con un brillo de emoción contenida en los ojos. Aunque las heridas del pasado no desaparecerían de un día para otro, algo importante había ocurrido esa noche. El destino, caprichoso como siempre, los había reunido con un simple comentario, una coincidencia, un anillo. Y aunque el camino por delante sería incierto, el primer paso ya se había dado. A la mañana siguiente, la ciudad despertaba lentamente entre los destellos dorados del sol madrileño. Las calles aún no estaban abarrotadas, y una brisa suave recorría los balcones, levantando cortinas y perfumando el aire con los primeros aromas de pan recién horneado y café. Lucía se preparó sin prisas, pero con una mezcla de ansiedad y curiosidad que no lograba disimular. Abrió su armario, eligió un conjunto sencillo, y antes de salir miró por última vez su reflejo en el espejo. Se preguntaba, por primera vez en su vida, si se parecía más a su madre o a Arturo. Él ya la esperaba abajo, junto al coche, sin chofer, sin lujos. Vestía ropa sencilla, pero impecable, y en su rostro se notaba una expresión distinta a la del día anterior. Menos arrogancia, más humanidad. Cuando Lucía apareció, él sonrió con cierta timidez. Era extraño verlo así, como si quisiera demostrar que no era ese hombre lejano y poderoso que todos conocían, sino un padre que buscaba la redención. ¿Dónde quieres ir?, preguntó él, abriendo la puerta del coche. A un sitio tranquilo. Donde se pueda hablar sin prisas.
Arturo asintió y condujo hacia el Parque del Retiro. Durante el trayecto, hubo silencio. No uno incómodo, sino uno que contenía 1000 preguntas, pensamientos que iban formándose lentamente, con cautela. Al llegar, caminaron sin rumbo fijo entre los senderos de árboles altos y flores en plena primavera. Los rayos del sol se filtraban entre las hojas, proyectando sombras danzantes sobre el suelo de tierra y piedra. Este parque, comenzó Lucía, me recuerda a mi infancia. Mamá me traía los domingos. Traíamos bocadillos, libros, y pasábamos horas aquí. Yo solía venir cuando era joven, respondió Arturo, con la mirada algo perdida. Solía sentarme cerca del estanque y leer. A veces soñaba con tener una vida distinta. Nunca imaginé que, algún día, lo tendría todo, menos a las personas que más importaban. Lucía lo observó de reojo. No sé si puedo simplemente aceptarte. No es tan fácil. Han pasado muchos años. Tú no estuviste cuando tuve miedo en las noches, ni cuando enfermé, ni cuando me gradué. Mi madre fue madre y padre. Tú eras una sombra. Lo sé, dijo Arturo, bajando la mirada. No espero que me perdones de inmediato. Pero sí quiero que me conozcas. No el millonario. El hombre. El que cometió errores. El que huyó. El que ahora quiere hacer algo bien. Se sentaron en una banca de hierro forjado, junto al lago donde las parejas remaban en pequeñas barcas. Lucía respiró hondo y cruzó los brazos. ¿Por qué volviste justo ahora? Si no hubiera dicho nada sobre ese anillo, ¿te habrías acercado? Arturo tardó en responder. Quizá no. Porque no sabía que existías. Creí que Elena había seguido su vida sin mí. Pero ese anillo, era de mi abuela. Solo existían 2 iguales. Uno lo conservé yo. El otro se lo di a ella la noche antes de irme, como promesa de que volvería. Y cuando dijiste que tu madre tenía uno igual, supe que era ella. Y entonces te vi a ti, y algo en mi interior se rompió. Era como verme en un espejo de tiempo. Lucía apretó los labios. Ella sufrió mucho, ¿sabes? Siempre sonreía, pero había una tristeza en su mirada que nunca supe de dónde venía. Ahora lo entiendo. Arturo tragó saliva, y por un momento, se quedó sin palabras. No puedo cambiar el pasado. Pero sí quiero estar en tu presente. Y en tu futuro, si me lo permites. ¿Tienes otra familia? ¿Hijos? Preguntó Lucía de pronto, como si esa duda hubiera estado pesando desde el inicio. No, respondió él. Nunca me casé. Hubo mujeres, sí. Pero ninguna ocupó el lugar de tu madre. Y no supe tener una vida estable. Siempre algo me faltaba. Ahora sé qué era. Lucía lo miró por unos segundos que parecieron eternos. Después bajó la mirada y jugó con una hoja caída entre sus dedos. No sé cómo se hace esto. No sé cómo se aprende a ser hija de alguien que acaba de aparecer. Y yo tampoco sé cómo se aprende a ser padre después de tantos años. Pero tal vez podamos aprender juntos, dijo Arturo con una sonrisa cálida. Ella soltó una risa corta, medio incrédula, medio emocionada. No me regales cosas, Arturo. No intentes comprar tiempo con relojes caros o cenas en restaurantes de lujo. Solo quiero sinceridad. Quiero saber quién eres, qué piensas, qué sientes. Si puedes darme eso, quizás podamos empezar. Arturo asintió, conmovido. Te lo prometo. Nada de máscaras. Solo yo. Pasaron horas caminando y hablando. Lucía le contó de su trabajo, sus sueños de estudiar historia del arte, de su pasión por la literatura y su obsesión con los libros antiguos. Arturo la escuchaba con una mezcla de fascinación y orgullo, como quien descubre un tesoro que siempre estuvo allí, esperando ser hallado. ¿Te gustaría venir conmigo un día a la Biblioteca Nacional? Preguntó él. Conozco al director. Tiene una colección privada de manuscritos del siglo XVIII que no están abiertos al público. Podrías verlos. Lucía se detuvo, sorprendida. ¿Lo dices en serio? Absolutamente. Y no porque quiera impresionarte.
sino porque quiero compartir contigo todo lo que pueda hacerte feliz. Los días siguientes fueron una especie de renacimiento. Arturo comenzó a pasar más tiempo con Elena también. No con intenciones románticas al principio, sino por respeto, por necesidad de sanar viejas heridas. A veces los tres salían juntos, como si intentaran reconstruir en semanas lo que el tiempo les había robado durante años. Una tarde, mientras Lucía trabajaba, Arturo y Elena tomaban café en el balcón del apartamento. El sol del atardecer bañaba las paredes con un tono ámbar. Él miró a Elena con una expresión serena. Siempre creí que te había perdido para siempre. Y yo creí que nunca volverías. Pero aquí estás. ¿Crees que haya alguna posibilidad, aunque sea mínima, de que podamos ser algo más que los padres de Lucía? Elena no respondió enseguida. Observó el cielo, respiró profundo y luego lo miró. No lo sé, Arturo. Pero por primera vez, no cierro la puerta a la idea. Ver a Lucía contigo, me ha recordado cosas que creí olvidadas. En ese momento, como si el universo quisiera subrayar el instante, Lucía llegó y los encontró sonriendo. Se detuvo en la puerta, y por un segundo, sintió algo que jamás había experimentado antes, pertenencia. Aquella imagen, los tres juntos, conversando, compartiendo, era algo que siempre había deseado en silencio sin saberlo. Y mientras el día se despedía en tonos cálidos, en ese pequeño rincón del mundo, una familia comenzaba a formarse. No desde la perfección, sino desde la verdad, desde la segunda oportunidad que solo la vida sabe ofrecer cuando menos lo esperas. Pasaron los meses, y lo que comenzó como un encuentro improbable, casi absurdo, se transformó en un lazo profundo, real, cargado de emociones que no podían fingirse. Lucía, que un día sirvió una cena a un desconocido con un anillo familiar, ahora compartía tardes con él en librerías antiguas, cafés bohemios y exposiciones de arte, descubriendo no solo a un padre, sino también a un hombre que, a pesar de su poder y riqueza, era vulnerable, sincero y profundamente arrepentido. Arturo, por su parte, vivió una transformación que ni todo su dinero ni sus logros empresariales habían logrado darle jamás. Por primera vez, se sintió visto no como un millonario, sino como un ser humano que tenía algo que perder, algo que proteger, algo que amar. La ambición que lo había llevado tan lejos, de pronto, palidecía frente a la mirada de su hija, frente a la sonrisa de Elena, frente a los domingos compartidos sin otra pretensión que la de estar juntos. Lucía, quien había crecido pensando que su historia estaba incompleta, entendió que no se trataba de tener un pasado perfecto, sino de darle sentido a las piezas que le habían faltado. Y ahora, con su padre a su lado, con su madre redescubriendo el amor en cada gesto, en cada silencio, en cada recuerdo rescatado del olvido, sintió que por fin la vida le mostraba una versión distinta de sí misma. Más plena. Más luminosa. Una tarde, Arturo organizó algo especial. No en una sala lujosa ni en una cena elegante. Escogió el mismo parque donde todo había comenzado entre ellos, el retiro, y allí, bajo la sombra de un árbol centenario, con una manta sencilla y una cesta de picnic, les pidió algo a ambas. Sacó una pequeña caja de madera tallada a mano. Dentro, había 2 anillos, uno para Lucía, forjado con la misma esmeralda que llevaba el suyo y el de Elena, y otro, más sencillo, pero no menos significativo. Elena, Lucía, estos anillos no son promesas de posesiones ni de grandeza, dijo Arturo con voz firme y emocionada. Son símbolos de lo que somos ahora, una familia. Fragmentada por el tiempo, pero unida por el perdón, el amor y la verdad. Lucía tomó el suyo con las manos temblorosas. Lo colocó en su dedo sin pensarlo. No necesitaba palabras. Sus ojos dijeron lo que su alma gritaba: sí, quiero ser tu hija, y quiero que formes parte de mi vida. Elena miró el suyo. No era una propuesta de matrimonio, era una propuesta de renacimiento. De volver a empezar, sin las prisas de la juventud, sin los errores del pasado, pero con la madurez que solo el tiempo podía enseñar. Lo aceptó con una sonrisa llena de paz, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar sin miedo. La escena era sencilla, pero tenía la fuerza de lo eterno. Allí, bajo la luz cálida del atardecer, 3 personas reconstruían su historia, no con promesas imposibles, sino con la decisión de sanar, de amar, de vivir lo que el destino les había arrebatado. Y aunque nada podía devolver los años perdidos, sí podían llenar los que venían con momentos auténticos, con abrazos sin culpa, con miradas sin reproches.
Arturo dejó sus empresas en manos de sus socios más cercanos, redujo su agenda, se mudó a una casa más modesta en las afueras para estar cerca de Lucía y Elena. Comenzó a dar clases en una universidad sobre ética empresarial, compartiendo sus errores tanto como sus éxitos. Quería que su historia no solo sirviera para unir a su familia, sino también para inspirar a otros a no perder lo que realmente importa. Lucía, motivada por el amor renovado que sentía, retomó sus estudios, fue aceptada en una prestigiosa escuela de arte, y organizó su primera exposición, dedicada a los fragmentos del alma que se reencuentran. Una de sus obras, la más impactante, mostraba 3 sombras caminando juntas en dirección a la luz. No necesitaba explicación. Quienes la veían, sentían en sus corazones el eco de algo perdido y encontrado. Elena, por su parte, floreció. Dejó de vivir en la discreción dolorosa del pasado. Comenzó a escribir un libro, titulado El Anillo, donde narraba su historia de amor, pérdida y redención. Lo hizo no para lucrarse, sino para mostrar que incluso las historias más rotas pueden tener un giro milagroso, cuando el amor no se rinde. Y así, aquella frase lanzada por Lucía una noche cualquiera, mi madre tiene un anillo igual, se convirtió en la llave que abrió la puerta a una nueva vida. Una frase sencilla que desenterró secretos, movió destinos, y unió corazones. Porque a veces, lo más pequeño, un anillo, una palabra, una mirada, puede contener el poder de cambiarlo todo. Y cuando eso ocurre, no es casualidad. Es destino.